Y está muy bien que el tema frontera sea prioritario para el gobierno de la República Argentina. En Paraguay, por ejemplo, la Sociedad de Infectología está pidiendo cerrar las fronteras con Brasil por el inminente aumento de los casos. En Chile, la situación también sigue muy complicada. Incluso se habla de una de las morgues, de uno de los hospitales de Valparaíso, de los más importantes, que está saturada. Y en Brasil preocupan los contagios entre los más jóvenes. Y además, Ayelén, ¿cómo estás? Bienvenida. Esto desembarcó en una crisis política que venís siguiendo. Así es, estamos siguiendo aquí desde la televisión pública algo que adelantábamos ayer con esa gran cantidad de cambios en los ministerios, en 6 ministerios de Brasil. Nos referimos sobre todo a las cabezas políticas. Estamos hablando en muchos de los casos del canciller, el ministro de Justicia, y una clave central en todo esto que desencadenó en todo lo que vimos en las últimas 24 horas, que es la emisión del ministro, la renuncia del ministro de Defensa. Eso llevó a la noticia que impactó hoy en el campo internacional, que es que dimitieron los 3 jefes de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de la Marina, Aeronáutica y Aviación, porque de hecho ayer a la noche se estaba comentando con información extraoficial que llegaba desde Brasil que habían mantenido una reunión desde el ejército para ver qué posición iban a tomar, porque no veían con buenos ojos esta dimisión del ministro de Defensa. ¿Por qué? Porque era una persona que incluso en su carta de renuncia aclaró de que siempre, mientras pudo, defendió o intentó defender la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo fue leído esto? Que las Fuerzas Armadas garanticen o jueguen a favor del Estado y no de un gobierno, el color político de un gobierno, o que respondan directamente al interés político, en este caso de Jair Bolsonaro. Es por eso que lo que estamos viendo es una profundísima crisis militar. De hecho, se está diciendo que nunca, estamos hablando de, recién hay que remontarse al año 1977 para hablar de algo de semejante magnitud, y nunca antes una renuncia conjunta, ¿no? Porque estamos hablando que de esta manera se corren a las 3 principales cabezas del ejército. Esto, por supuesto, generó muchísima repercusión. Hablamos de una crisis militar, pero que también, por supuesto, es política, porque está cambiando, insisto, medio gabinete en Brasil, y eso genera convulsión. A ver, ¿cómo puede ser leído? En primer lugar, hay que entender 2 maniobras. Por un lado, el cambio del ministro, por ejemplo, tanto de Justicia, o el cambio del ministro del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, se puede ver como un guiño a los partidos de la centro-derecha brasileña que le garantizan la gobernabilidad a Bolsonaro dentro del Congreso. Nota al pie para recordar qué es lo que pasó con el proceso de impeachment a Dilma Rousseff. En ese momento, los partidos del centro, la centro-derecha, le bajan el pulgar al PT, y ahí es cuando avanza el proceso de impeachment dentro del Congreso. Es decir, no estamos exentos de una situación similar donde motivos sobran, sobre todo con el tema del tiene más de 60, digamos, pedidos de impeachment en el Congreso, que en este momento están cajoneados o están frenados, podríamos decir, por el presidente, sobre todo. Pero ante semejante crisis, digamos, ante semejante crisis podría avanzar esto, por un lado. Pero por el otro, ¿qué es lo que hace? Bueno, Bolsonaro cede poder a estos sectores en ciertos ministerios, pero por el otro digamos, atrinchera lo que es el ejército. Digo, busca ciertas certezas, y por eso es que quiere gente de confianza, y es ese cambio del ministro de Defensa, que le respondan directamente a él. Y eso generó, por supuesto, disconformidad dentro de ese sector militar. ¿Señal de fortaleza, señal de debilidad, lo sabremos? Es interesante la pregunta. Yo creo que sin dudas es una señal de debilidad, porque, digo, si tenés que respaldarte, digamos, en los sectores. Aparte, digo, uno podría pensar que ni siquiera es que está teniendo el apoyo del ala militar, como se dijo en algún momento. Acá vemos una fractura importante al interior de las Fuerzas Armadas, donde un sector importantísimo de las Fuerzas Armadas le bajó el pulgar a esta decisión política de Bolsonaro. Entonces, la pregunta es ahora, ¿en quién se está respaldando Bolsonaro? ¿En quién está sosteniendo su poder, más allá de sus hijos, que sabemos que también ocupan cargos de hecho y también de manera tácita en los distintos áreas de gobierno? Bueno, preguntas que quedarán abiertas, pero una profundísima crisis política que está atravesando en este momento el gobierno de Jair Bolsonaro. Gracias, Ayelén.